Hoy hablaremos de la belleza de una mujer según Dios. Versículo de base, 1 de Pedro 3, del 1 al 6. Así dice la palabra. Así también ustedes, las esposas, respeten a sus esposos, a fin de que los que no creen a la palabra puedan ser ganados más por la conducta de ustedes que por sus palabras. Cuando ellos vean su conducta casta y respetuosa, que la belleza de ustedes no dependa de lo externo, es decir, de peinados ostentosos, adorno de oro o vestidos lujosos, sino de lo interno, del corazón, de la belleza incorruptible de un espíritu cariñoso y sereno, pues este tipo de belleza es muy valorada por Dios. Escuchen esto. Aparte de que es valorada por los hombres, es muy valorada por Dios. Porque así era la belleza de aquellas santas mujeres que en los tiempos antiguos esperaban en Dios y mostraban respeto por sus esposos. Por ejemplo, Sara obedeció a Abraham y lo llamaba Señor, y ustedes son sus hijas. Así hacen el bien y viven libres de temor. Aquí la palabra de Dios nos está diciendo que la belleza de ustedes, las mujeres, no consiste en lo externo, sino en lo interno. Y da un ejemplo. Dice que la belleza de una mujer, de acuerdo a como Dios la valora, es la mujer que tiene un corazón cariñoso, sereno, una mujer amorosa, una mujer tierna, una mujer compasiva. Esa es la mujer que dice Dios que es bien vista delante de sus ojos. Entonces, ¿qué nos enseña Pedro? Porque estamos leyendo primera de Pedro. ¿Qué nos enseña Pedro? Pedro comenzaba a hablarle a las mujeres de estas diversas congregaciones en Asia en aquellos tiempos. Así que muchas de estas mujeres habían llegado a conocer al Señor, escucharon el Evangelio y creyeron en Él. Pero al parecer sus maridos aún no habían creído en el Evangelio. Así que muchas de estas hermanas estaban casadas con hombres incrédulos. Por eso que la palabra dice en los versículos que nosotros estamos leyendo, que las esposas sean sumisas y respetuosas con sus esposos, para que lo pudieran ganar sin hablarle de la palabra de Dios, solo basándose en su comportamiento. Eso es suficiente para que una mujer pueda ganar el corazón de un hombre incrédulo, y a través de la forma de ser de esta mujer, este hombre pueda llegar a creer en Dios. ¿Por qué? Porque es una mujer que está dando ejemplo, es una mujer que se está dejando guiar por la palabra de Dios, aún el esposo no sea creyente, pero por el comportamiento de la mujer hacia Dios, este hombre va a ser cuestionado y va a decir, pero ¿qué hay en ella tan especial? Porque a lo mejor yo soy un poco rudo con ella, porque a lo mejor yo no la trato como ella me trata a mí, pero aún así es una mujer ejemplar. No puedo decir absolutamente nada en contra de ella. Es una mujer que está atenta a mí, es una mujer que habla bien de mí, es una mujer que me respeta, es una mujer que me da el primer lugar donde quiera. ¿Qué hay en ella? Y eso es lo que hace a la persona curiosa, tratar de saber qué es el especial que hay en esa persona, y de acuerdo a eso llegar a conocer realmente por qué esa persona es como es. Y por eso es que Pedro le estaba hablando a las mujeres en aquellos tiempos, porque eso era cuando el evangelio se estaba llevando a las iglesias. Ellas creyeron, muchas de ellas estaban casadas, pero los hombres no andaban en los caminos de Dios. Entonces por eso es que le dice que no se divorcien, que no lo dejen, las que están casadas, que sigan con sus esposos, pero que se porten mejor que como antes, para que a través de su forma de ser ellos puedan ser ganados. Así que al parecer sus maridos aún no habían creído en el evangelio, así que muchas de estas hermanas mujeres estaban casadas con hombres incrédulos. Por esto, por supuesto,
sería un choque muy grande para la fe de ella. Imagínense, usted andar en los caminos de Dios, usted lee la Biblia, usted cree en la palabra, mas sin embargo su pareja no anda en nada de eso, o sea, va a haber problemas. Por eso era que Pedro le decía, porque tendrían que someterse, por eso es que le dijo que se comportaran bien y dieran el ejemplo, porque tenían que someterse a hombres que no tenían temor de Dios. Y cualquier podría pensar que entonces, bajo la incredulidad de su fe, ellas no debían someterse a su marido. Eso es lo que cualquier persona dice. Bueno, pero si tú tienes tu fe y tu marido no, tú no tienes que someterte a ella. Mas sin embargo, la palabra de Dios dice que sean respetuosas y que sean sumisas a su marido para que a través de su comportamiento ellos puedan ser ganados. Así que Pedro, sin embargo, muestra lo contrario cuando él dice: mujeres, estad sujetas a vuestro marido, también a los que no creen en la palabra. Su función como mujeres seguía siendo la misma, sin importar quiénes fueran sus esposos. De esta manera, Pedro nos muestra que el carácter de una mujer virtuosa siempre será la misma, independientemente de la condición en que se encuentre, esté soltera o esté casada, con un hombre creyente o un incrédulo, con un hombre maduro o un inmaduro. O sea, esta persona, este tipo de mujer, siempre vas a tener la misma personalidad, no vas a cambiar de acuerdo a la persona que tenga, porque ella está viviendo bajo la norma de Dios, de acuerdo a los preceptos de Dios, y va a ser una persona que no vas a cambiar porque su marido sea incrédulo o no sea incrédulo o no crea. Aquí el texto nos muestra tres cosas que hacen a una mujer de Dios hermosa: una buena conducta, un buen carácter y que sea temerosa del Señor. Ese tipo de mujer es la mujer que Dios dice que es alabada delante de Él. Una mujer con buena conducta, una mujer con buen carácter y una mujer temerosa de Dios es la mujer hermosa delante de sus ojos. Ahora, ¿cómo debe ser la conducta de una mujer de Dios? Aquí ven que dice en el versículo, dice que el marido será ganado al observar su conducta casta. Ahora, ¿qué es la palabra casta? También puede traducirse como pura, recta, sin pecado, sin culpa, y hace referencia a una mujer que vive conforme al Evangelio de Cristo, una mujer santa, una mujer piadosa, una mujer consagrada, una mujer apartada del mal y de las calumnias y de las mentiras. Esa es una mujer casta. Esta palabra indica que la mujer debe ser libre de culpa, no porque ella ya no comete ningún pecado. De hecho, el esposo viviendo tan cerca de su mujer conoce sus secretos más oscuros. Libre de culpa significa que la mujer lleva una vida tan ejemplar que, a pesar de que el esposo conoce la peor parte de ella, la considera como una mujer virtuosa. Eso es lo que hace a una mujer casta. Ahora, el versículo 2 también dice que debe ser respetuosa, ¿ok? Respetuosa con su marido. Una de las fallas más grandes de las mujeres cristianas es que tratan a sus esposos con aspereza y con ira. Les hablan a sus maridos como si fueran sus hijos. Lo tratan como si fueran niños y como superiores a ellos. Y ahí es donde está el problema de hoy, porque ese tipo de comportamiento en las mujeres no existía hace unos 50 años atrás. Las mujeres antes eran mujeres que sabían, yo no sé si era que en ese tiempo se le enseñaba la palabra de otra manera a la que se está enseñando hoy, porque en aquello tiempo yo me recuerdo, bueno, no voy a decir que
me recuerdo de las cosas que existían hace 50 años, porque si digo eso es mentira. Pero de acuerdo a lo poco que yo puedo recordar, en aquellos tiempos, por lo menos quizás no era así en las grandes ciudades, pero de nosotros venimos, que era un pueblo pequeño y en aquellos tiempos no estaba tan desarrollado como hoy, las mujeres en aquellos tiempos eran más respetuosas con sus maridos, eran más mujeres de las casas y de su familia que lo que son hoy en día. ¿Okay? Eran mujeres que vivían una vida o llevaban una vida más de acuerdo al diseño de Dios que a la forma en cómo están viviendo hoy en día la mayoría de las mujeres. O sea, hoy en día la mujer está viviendo en una rebeldía contra Dios impresionante, porque al rebelarse contra el hombre se está rebelando contra Dios. Mas sin embargo, en aquellos tiempos las mujeres eran mujeres de la casa, mujeres que se dedicaban al hogar, mujeres que se dedicaron a criar a sus hijos, a sacar sus hijos con bien. Y por eso es que hoy en día todos nosotros que ya llegamos o pasamos de los 50, venimos de la época de oro, donde a nosotros nos enseñaron a distinguir perfectamente bien entre el bien y el mal, a hacer lo que era justo y alejarnos de lo que era incorrecto. Y por eso muchos de nosotros, yo diría que la mayoría, salimos personas de bien. Todo lo contrario a esta nueva generación que está subiendo hoy en día. Así que, sin embargo, esto es contrario al evangelio, o sea, ese tipo de persona. Una mujer virtuosa reconoce que su marido es mayor en autoridad que ella. Y aunque sabe que tiene fallas y que ciertamente a veces puede comportarse como un niño, lo trata como un esposo. Porque yo no voy a decir y no voy a cegarme. Hay hombres que realmente se comportan como niños. Hay hombres que realmente la mujer es la que tiene que tomar el mando y el control, porque a lo mejor a ellos no lo criaron de esa forma. Hay muchos hombres, especialmente más jóvenes hoy en día, que son criados a lo mejor sin un ejemplo paterno y solamente se criaron con la mamá, que por mala suerte muchas madres consienten muchos a los hijos y lo malcrían. Entonces ese tipo de hombre hoy en día es una persona insegura, una persona que no tiene decisiones, una persona que necesita que alguien lo empuje. Entonces aquí es donde estas mujeres que son mujeres de Dios, mujeres que tienen conocimiento del evangelio, es que están preparadas para guiar y enseñar a estos hombres con estas debilidades, que ellos son los que tienen que tener el control y ellos son los que deben de ser autoridad en la casa. Ellas, bajo la sabiduría del Espíritu, pueden llevar al hombre a que entienda cuál es el papel de hombre y a que lo desarrolle. Ahora, ¿qué hacen la mayoría de mujeres hoy en día? Son mujeres que quieren usurpar el puesto del marido y la autoridad del marido y quieren someterlo. Ahora, ¿qué va a pasar con ese tipo de mujeres? Porque no es ese tipo de mujer que Dios dice que van a ser alabadas y que van a ser recibidas por Él. No, el tipo de mujer que Dios dice que es hermosa y es alabada delante de Él es aquella mujer que se somete primeramente a Dios y después a su marido. ¿Ok? Así que una mujer de Dios no toma decisiones por sí misma, como si no tuviera casada o no tuviera la responsabilidad de una autoridad que necesita ser compartida cualquier tipo de decisión. Así que una mujer de Dios no va a hacer nada de eso. Así que una mujer de Dios va a aconsejar a su esposo, pero confía en que él tenga la sabiduría para tomar las decisiones del hogar. Y si no, ella lo va a ayudar. No habla mal de él delante de la familia. Donde quiera que se encuentre, reconoce a su marido como mayor que ella, no mayor en edad, sino como autoridad. Y lo adula y lo exalta frente a los demás. Esa es la mujer que es alabada por Dios. Así que
Allí tenemos, por ejemplo, Sara. Pedro dice que Sara fue un ejemplo de una mujer respetuosa que llamaba a su marido Señor. Ahora, quiero destacar que no se trata de que ustedes, las mujeres, tienen que llamarle Señor a su marido, ¿ok? Y por su apellido y todo eso, sino que con su actitud reconozca que su esposo es cabeza y él es el Señor y la autoridad de la casa por encima de usted, de la mujer. Por eso es que hay dos autoridades cuando una no está. Eso es, por ejemplo, como el presidente y el vicepresidente. ¿Ok? El presidente es el que tiene el control de toda la decisión. Ahora, el vicepresidente va a tomar esa autoridad cuando el presidente no esté. En este caso, una mujer casada, la autoridad de la casa es el esposo. Ahora, cuando el esposo sale, la que queda en la casa con autoridad es ella hasta que el esposo regrese. Ese es el diseño que Dios formó para que este mundo pueda ser guiado de una manera correcta, y ese fue el diseño que se vivió durante miles de años antes de, qué sé yo, unos 50 o unos 60 años atrás, donde todo ha venido siendo distorsionado. Así que, ¿cuál es el beneficio de una mujer que trata de vivir una vida de acuerdo a como Dios la ha diseñado? Una mujer de acuerdo a Dios. ¿Cuál es el beneficio de ella? ¿Ok? Ahora, lo que dice el texto es que esto es lo que hace una mujer, se gana a su marido. ¿Ok? El pasaje dice que los hombres serán ganados, no por la palabra, sino por la conducta de ella. Y ahora la mujer va a ser doble bendecida, porque la palabra enseña que cuando uno es el medio para que una persona sea salva, uno va a ser bendecido grandemente por Dios. ¿Ok? Es muy importante que nosotros podamos ir acumulando vida de salvación para nosotros el día del encuentro con el Señor, porque eso va a tener mucho que ver. En el caso de una mujer cuyo esposo es incrédulo, la mujer suele hablarle y predicarle mucho el evangelio. Eso en sí no está mal. Lo que está mal es que la predicación del evangelio no vaya acompañada con una vida ejemplar, ¿ok? La predicación del evangelio debe ir acompañada de una vida que te diferencia del resto de las mujeres que aborrecen y son altaneras con sus maridos. Esta conducta diferente le dará veracidad al mensaje. Por eso es que Dios dice, cuando tú dices algo, tiene que acompañar esa palabra con hecho para que puedan comprobar que lo que tú dices es cierto. Un ejemplo muy fácil. Si yo le digo a la gente afuera, no, yo amo a mi mujer, o yo le digo a mi mujer que yo la amo, esto y lo otro, pero yo la maltrato verbalmente o físicamente, o no la trato bien, entonces eso que yo estoy diciendo es contrario a lo que, o sea, lo que estoy haciendo es contrario a lo que yo estoy diciendo, porque estoy diciendo una cosa y estoy haciendo otra. Por eso es que Dios dice que nosotros debemos de acompañar lo que decimos con hechos, para que de esa forma puedan comprobar si lo que yo estoy diciendo es lo correcto o no. Una de las cosas también que Dios dice que la mujer no debe basar su belleza en lo externo, ¿ok? Porque la belleza de la mujer es lo de adentro. Así que, dice la palabra, que su belleza sea más bien la incorruptible, la que precede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Por eso que una mujer problemática, una mujer que le guste buscarle problema al esposo, no es bien vista delante de los ojos de Dios. La mujer tiene que tener un carácter suave, un carácter cariñoso, un carácter amoroso, un carácter apacible, para que de esa forma ella pueda cautivar o motivar a su esposo a que llegue
a conocer a quien ella ya conoce, que en esta palabra viene siendo el Evangelio de Dios. Así que es muy importante que la mujer pueda entender que tiene un papel impresionantemente importante en la vida, para que a través de ella, como la mujer puede influir para mal para un hombre, también puede influir para bien para un hombre. Recuérdense que nosotros los hombres tenemos cierta debilidad, y así fue demostrado desde el principio, tenemos cierta debilidad con la mujer, y por eso es que el diablo utiliza más a la mujer para destruirnos a nosotros que para que seamos de bendición. Más sin embargo, Dios en este medio viene a decirles a ustedes cómo tienen que ser ustedes las mujeres de Dios, las creyentes, las hijas de Dios, con sus maridos, para que de esa forma puedan ser grandemente bendecidas. Amén. Ahora, es interesante que la belleza de la mujer no consiste en la belleza externa, sino en la interna. Dios no pide a las mujeres que se arreglen principalmente sus apariencias, sino su corazón. Eso es lo primero que Dios le pide a una mujer, que antes de arreglarse por fuera su cuerpo y vestirse como quieren vestirse hoy en día y mostrar lo que quieren mostrar hoy en día, tienen que arreglarse internamente, empezando por el corazón. Y le voy a decir algo, miren, la palabra de Dios no se equivoca, y cuando Dios dice algo es porque es así. Dios dice que de lo que hay en el corazón habla la boca. También lo que nosotros tenemos por dentro, eso es lo que nosotros mostramos por fuera. ¿Por qué? Voy a decir algo. Porque una mujer que no conserve su dignidad y se dé a respetar como mujer y se comporte como una mujer, entonces no puede esperar que los demás le den a ella algo que ella misma no está dando. Por eso es que cuando una mujer no se viste de acuerdo a una mujer decente, vamos a ponerlo de esta forma, no puede esperar que los hombres la respeten, porque ella misma está provocando ese irrespeto de parte de los hombres. Ahora, ¿estoy diciendo que los hombres tienen que faltarle el respeto a la mujer? No, no estoy diciendo eso. Pero sabemos que cuando la mujer lo hace de esa forma, lo hace a propósito para llamar la atención. Ahora, muchas de esas mujeres dicen, no, pero que yo no me he visto así, con ese pensamiento. Sí, señora, no se equivoque. Usted sí se viste así con ese pensamiento, porque si no se vistiera para provocar, usted se mirara en un espejo y dijera, no, así yo puedo provocar y puedo llamar a la atención, así que yo me voy a poner otra cosa un poquito más decente. Más sin embargo, no lo hace. Entonces lo está haciendo con una intención marcada. Entonces, por eso es que ustedes las mujeres, Dios le habla mucho, igual que a nosotros los hombres, pero Dios le habla más a ustedes las mujeres porque nosotros tenemos cierta debilidad con ustedes, y el hombre peca a través de los ojos. Y ahí es donde Satanás se ha vuelto experto con ustedes las mujeres. ¿Para qué? Para detronarnos a nosotros de ese poder que Dios entregó principalmente al hombre. Y si Satanás logra detronar al hombre, automáticamente le quita autoridad a todo lo demás. ¿Recuerdan lo que pasó cuando Adán y Eva pecaron? Cuando Dios vino y llamó a Adán primero, aunque Eva fue la que cometió el primer error, pero el responsable de eso era Adán. Y cuando Eva pecó, nada pasó. Más sin embargo, cuando Adán pecó, sí pasó algo. Y Dios lo que le dijo a Eva por la desobediencia que había hecho era, lo único que Dios le dijo fue, de ahora en adelante, por tu desobediencia y lo que hiciste, bájate, te voy a multiplicar los dolores de tus partos. Mas sin embargo, al hombre le dijo, por tú hacerle caso a tu mujer y obedecer a tu mujer más que a mí, maldita sea toda la tierra y todo lo que hay en ella, y desde ahora en adelante comerás con el sudor de tu frente.
Y ahí fue donde vino toda la maldición a la humanidad y a todo lo que hay en la humanidad. Según dice la palabra, en aquellos tiempos, antes de ellos pecar, todo vivía en armonía. Los animales, las aves, los peces, todo era una armonía en sí. Las matas no tenían esas espinas que tienen hoy en día, no había mata, planta venenosa ni nada de ese tipo de cosas. Pero por la desobediencia de Adán, específicamente hacia Dios, entonces Dios maldijo toda la tierra y todo lo que había en ella. ¿Ok? Así que el objetivo número 1 de Satanás es destronar al hombre, vencerlo y esclavizarlo. Y lo logró con la primera persona que había y hoy en día sigue utilizando la misma técnica. Pero gracias a Dios que Dios le ha dado muchos mensajes a ustedes las mujeres para que ustedes puedan ser la fuente de que algunos hombres lleguen a la palabra de Dios. En este caso, yo soy uno. A través de mi querida esposa fue que yo llegué a los caminos de Dios. O sea, la fuente que Dios utilizó para yo estar donde estoy hoy en día fue a mi esposa. Y de verdad, es la bendición más grande que Dios ha podido darme. Porque aunque, por ejemplo, me regaló a mi hijo, me ha regalado muchísimas otras cosas, nada se puede comparar con la salvación del alma. Y eso es algo que no tiene precio. Entonces, ustedes las mujeres tienen que estar bien atentas a las cosas que Dios dice y por eso la importancia de leer la palabra para que puedan ser usadas para Dios y no usadas por el diablo. Y desafortunadamente, hoy en día, el porcentaje de mujeres que son usadas por el diablo es impresionantemente alto. Pero todavía hay algunas mujeres que Dios la está utilizando y la va a seguir utilizando. Y para esas mujeres Dios tiene, de acuerdo a la palabra, muchas bendiciones por ahí reservadas. Aparte de la salvación, por supuesto. Así que, mujeres, no traten tantísimo de esforzarse en aparentar su belleza externa y mostrarlas a los demás. Preocúpense y ocúpense más que cualquier cosa de proyectar una belleza interna que es la que sale del corazón y es la que es agradable delante de los ojos de Dios. Amén. Así que esa belleza externa que tiene la mujer delante de Dios no sirve absolutamente para nada. La belleza externa en cierta manera es atractiva. Los hombres no podemos negar que nos sentimos satisfechos y contentos cuando nuestra esposa se maquilla o se arregla, se viste bien y tiene un buen cuerpo. Sin embargo, al ser una belleza superficial, sus beneficios para el matrimonio también son superficiales. Porque cuando uno es controlado por algo artificial, todo superficial, todo eso va a llegar a desvanecerse. Mas, sin embargo, cuando la mujer es bella por dentro y es una mujer de acuerdo a como Dios la describe, esa hermosura nunca deja de pasar. Y esa hermosura es la que amarra a cualquier hombre. La belleza puede causar cierta sensación de agrado en la casa y cierta satisfacción en la vida sexual. Pero la belleza externa no mantiene a un matrimonio. Cuando comienzan los roces, las peleas y las discusiones, la belleza externa no podrá resolver sus problemas matrimoniales. Así que lo que beneficiará realmente sus matrimonios es una mujer con una belleza interna, con una sumisión que brota del corazón. Eso es lo que va a salvar en momentos difíciles en los matrimonios. Vas a salvar ese matrimonio. La forma de ser de esa mujer para con su esposo
es lo que vas a dictar si ese hombre es capaz de dejarla o no. ¿Okay? Una mujer de Dios es suave y apacible. Y esta belleza interna consiste en dos atributos: un espíritu afable y apacible. Afable se refiere a una mujer amable, dulce, gentil, en contraste con una mujer que tiene un mal temperamento, es agresiva y chocante con sus palabras, con una actitud brusca y altanera. Así que una mujer de Dios es una mujer suave y apacible. Esa es la belleza interna que brota del corazón de una mujer de Dios. Ok, apacible, vimos lo que era afable. Apacible se refiere a una mujer que busca la paz, que no es problemática ni conflictiva, que no causa rollos por cualquier cosa, y aun cuando se molesta, lo expresa, lo hace para el bien de su esposo. O sea que muchas mujeres están pendientes de maquillarse, de arreglarse y de plancharse el pelo, pero su corazón sigue estando lleno de estriocol. La belleza de una mujer no está en su apariencia física principalmente, sino en el carácter afable y apacible. ¿Están escuchando, mujeres? Esa belleza externa que ustedes tienen, si no va acompañada de un carácter apacible y afable y apacible, esa belleza no sirve de nada. No lo digo yo, lo dice Dios. Y otra cosa, el temor al Señor. Eso es muy importante, tanto para el hombre como para la mujer, que nosotros tengamos temor al Señor. Así que cuando nosotros tenemos temor al Señor, tratamos de buscar de agradarle. En este caso, la mujer trata de buscar de agradar a Dios. Algo que destaca el texto es que la mujer es así. Este es el carácter, ¿ok? Que es de grande estima delante de Dios, dice el verso de la palabra. La tercera cosa que la hace bella y de la cual brota todo lo demás es que ella se preocupa en agradar a su principal marido, que es Dios. Dios es el esposo principal. En este caso, ella tiene que someterse a Dios primero antes que al hombre. Toda mujer que se somete a Dios automáticamente se somete a su marido. Pero dice la palabra que si una mujer no se somete a su marido, que no venga a decir que es una mujer que se somete a Dios, porque no es cierto. Dios dice: si tú no respetas y tú no eres sumisa con tu marido, que tú ves y que es tu autoridad, no vengas a decir que tú eres sumisa conmigo y te somete a mí, porque tú no me puedes ver. Así que no te engañes tú misma, dice la palabra. De hecho, el relato de la mujer virtuosa dice que lo que hace virtuosa a una mujer es su temor al Señor. En Proverbio 31:30, que si ustedes quieren después leer todo el proverbio completo, para que ese proverbio se refiere a la mujer virtuosa. ¿Cuál es la mujer virtuosa? Todo el proverbio completo, Proverbio 31. Así que el 31:30, la última parte dice: la belleza es, escuchen esto, la belleza es engañosa y hueca la hermosura, pero la mujer que teme al Señor será alabada. Escuchen, la belleza es engañosa y hueca la hermosura, pero la mujer que teme a Dios, esta será alabada. Ahora, ¿qué está pasando hoy en día? Que las mujeres se están dejando llevar por la hermosura y por su belleza. Y aquí Dios dice que la belleza es engañosa y la hermosura es hueca. Ninguna de las dos tiene nada bueno, dice la palabra de Dios. Lo único bueno que tiene eso, dice: pero la mujer que teme al Señor, esta será alabada. ¿Alabada por qué? Alabada por Dios y alabada por los hombres.
Ahora, otra de las cosas que hay que obedecer la palabra. Y una de las demostraciones de su temor, o sea, de la mujer con temor al Señor, es su obediencia a la palabra de Dios. Fíjense que al final del texto Pablo cita un ejemplo de Sara, el que leímos en el versículo, y dice que si las mujeres actúan como Sara, llegarán a ser sus hijas. Pero ¿cómo actuaba Sara? Sara respetaba a Abraham y lo llamaba Señor. La historia de Sara se encuentra en el Antiguo Testamento, en Génesis, es decir, en la Biblia. Así que una mujer que teme al Señor es aquella que entiende la palabra de Dios y la pone en práctica. Su mayor ejemplo no son las mujeres de este mundo que se enfoca en lo externo, sino la palabra de Dios que se preocupa del adorno incorruptible que es lo interno que está en el corazón. En conclusión, la belleza de una mujer no está en su aspecto físico, sino en su conducta ejemplar, en su carácter piadoso y su temor al Señor. Así, busquen ustedes, las mujeres, busquen esa belleza, sean esposas con este carácter. La belleza que ustedes tienen que buscar es la belleza interna, la que brota de un corazón afable y apacible y un corazón que desea y vive por agradar a Dios. Esa es la mujer que Dios se agrada en ella, y la palabra dice es alabada por Dios. Amén. Así que miren, yo espero que con esta palabra que Dios nos trajo a ustedes, específicamente a las mujeres, es para que puedan entender la gran importancia que tienen ustedes, las mujeres, delante de Dios. Ustedes son la ayuda idónea nuestra. Significa que ustedes, Dios la creó para que ustedes hicieran lo que nosotros no podíamos hacer, para que ustedes pudieran desempeñar el papel que nosotros no podemos. Ustedes son, para nosotros los hombres, las que nos van a levantar cuando nosotros caemos, las que nos van a dar esa palabra de ánimo para nosotros seguir adelante, no la que nos vas a pisotear, la que nos vas a maldecir y la que nos vas a echar abajo, porque entonces esa no es una mujer que va a ser alabada por Dios. Pero cuando la mujer entiende la importancia de su papel como mujer y lo trata de desarrollar, es una mujer que va a ser de bendición para todo aquel que a ella se acerque. Y eso es palabra de Dios. Esas son cosas que vienen de la boca de Dios hacia ustedes, las mujeres. Dios nos manda a nosotros que la amemos, que la tratemos suave, que seamos apacibles con ustedes, que no seamos ásperos, que la tratemos como a un vaso frágil. O sea, Dios nos manda a muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque Dios la hizo a ustedes con un perfil y con un papel tan importante como el del hombre. Por supuesto, Dios es un Dios de orden y Él tenía que hacer la cosa con orden. Por eso Dios la autoridad la delegó al hombre, no a la mujer. Pero eso no significa que la mujer es menos delante de Dios que el hombre, y que el hombre, porque Dios le delegó la autoridad, va a abusar de la mujer, porque entonces, si ese es el caso, ese hombre cae en maldición para con Dios. Por eso la importancia tanto del hombre y la mujer como parejas que lean la palabra, porque ahí es donde vamos a entender los dos cuál es el papel que nos corresponde a cada uno de nosotros. Amén.